Una mujer mayor estaba sentada en un banco frente a la casa y lloraba. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero ni siquiera intentó enjugarlas. Balanceándose y silenciosamente. Y este hombre no esperaba que Katia viera las emociones violentas. Katia conocía bien a la mujer que lloraba amargamente. Era su vecina de la entrada, que conocía a Katia desde su nacimiento. Toda su vida trabajó como profesora de química en la escuela, donde hace unos años, con resultados bastante inciertos, se graduó Catherine. La mujer se llamaba Anna Ivanovna o Joannovna, irónicamente, y no siempre en broma, sus alumnos, padres y algunos de sus compañeros la llamaban maestras. El apodo, que fue acuñado en nombre del gobierno ruso, aunque no se glorificó con hechos históricos, llevaba el título de emperatriz. Anna Ivanovna no fue entregada en un lugar vacío. Siempre se mantuvo con increíble dignidad y resistencia, con una mirada, mirando a una persona directamente a la cara, pero al mismo tiempo, en algún lugar de la frente, deteniendo a un estudiante de secundaria que galopaba por el pasillo. Su principio desesperó no a una sola generación de estudiantes no nacidos y a sus padres, sino a aquellos que estaba interesada en su tema o al menos mostraba su elemental respeto, estaba dispuesta a invertir todas sus fuerzas y alma. Sin embargo, no mostrar respeto por Kimi en presencia de Anna Ivanovna resultaba un poco desconcertante. Katia estudió en la escuela de Anna Ivanovna durante todos los años que pasó estudiando química. No se convirtió en una experta mundial en compuestos orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, su relación con la maestra era buena. Katia respetaba a la química por su justicia y objetividad. Además, vivir con Anna Ivanovna en la misma casa y, además, en el mismo edificio. La conocía bien como humana y a partir de ese respeto solo creció. Y ahora esta misma Anna Ivanovna estaba sentada en la calle y llorando de una manera completamente inapropiada para ella, sacudiendo los hombros y sin prestar atención al bolso que se había caído al suelo. Anna Ivanovna, ¿qué te pasa? Katia, asustada, preguntó, haciendo una pausa entre sus bofetadas. La mujer levantó la cara entre lágrimas y miró a Katia. Catherine nunca había visto tal expresión de desesperación en su vida. Ahora quedó claro por qué mataron así al viejo maestro. La razón era realmente seria. Goza es Anna Ivanovna, una mafiosa china, que se centra en el amor y el cuidado de la anciana, la principal competidora de su nieto Slavka en la lucha por su atención. Anna Ivanovna amaba mucho a su perro. Según Catherine, que conocía a Goza desde hacía al menos 12 años, el perro estaba increíblemente mimado por este amor y no lo merecía en absoluto. Todos los principios y actitudes pedagógicos de la emperatriz la rechazaron en lo que respecta al interés y el bienestar del perro. Goza era una criatura gorda, perezosa y extremadamente ingenua, confiada en su total impunidad. Ser un. Así lo dijo Anna Ivanovna. Sintiendo una alegría imprevista, pero habiendo profundizado este sentimiento indigno, Katia se sentó al lado de la mujer que seguía luchando por consolar a la vecina. Bueno, Anna Ivanovna, ¿por qué te desesperaste tanto? ¿A dónde pudo haber ido? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Ana comenzó a preguntar, principalmente, para que ella dejara de llorar para empezar. Así que caminamos con Gosenka, como de costumbre, por la plaza. Ya sabes, los perros vienen a pasear con nosotros de todo el distrito. Anna Ivanovna empezó a tranquilizarse un poco, al parecer por la necesidad de hablar. Como de costumbre, lo dejé ir con la correa por un rato. Dio la casualidad de que ninguno de estos desagradables perros estaba allí, lo que le impediría dar un buen paseo. Sí, Katia vio un par de veces a estos perros desagradables, que de alguna manera estaban categóricamente en contra de morderse las patas de una salchicha grasosa llamada Goza. Goza estaba increíblemente disgustado cuando, en respuesta a su insolencia,
recibió una paliza completamente legal. Goza corrió. Hablé con el dueño Tosa. Ya sabes, tienen la misma raza que nosotros. Bueno, los mismos problemas. Con la barriga, con las orejas. Ana Ivanovna habló de un tema cercano y querido, identificándose plenamente con su viejo perro gordo. Y parece que en algunos momentos incluso se olvida de su dolor. Como tomamos pastillas con Goza. Como Goza toma las pastillas. Katia, al igual que el resto de la casa, lo sabía bien, o mejor dicho, lo escuchaba con regularidad. Temiendo que ahora le ofrecieran una descripción detallada de todo el procedimiento, se arriesgó a interrumpir a Ana Ivanovna. Veo. Hablaste con tu amigo. Goza corrió a tu lado. ¿Y qué pasó después? Katia miró al entrevistador con expresión interrogativa. El rostro de Ana Ivanovna, que había regresado a los terribles acontecimientos ocurridos en la plaza, volvió a desmoronarse, le temblaron los labios y al instante sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. Miré a mi alrededor y Goza no estaba allí. ¿Lo entiendes, Katia? Él no está ahí. Era doloroso mirar a Ana. Después de todo, él es una chica muy inteligente. Él mismo nunca huiría. Fue robado. Katia intentó encontrar al menos una razón para que alguien, con el riesgo de ser asesinada a golpes por Anna, robara a una turba vieja, gorda, enferma y mimada con el peor carácter que puedas imaginar. Ni una razón. Aparte de la completa locura o la especial perversión del secuestrador, Katia todavía no me viene a la mente. Ana Ivanovna, hagamos esto. Por favor, cálmate y vete a casa ahora. Necesitas acostarte, descansar, tomar algo calmante. Y buscaré a Goza ahora, ¿vale? Te prometo que lo encontrarás. Y Catherine lo dijo con una insinuación. Estaba dispuesta a decirle cualquier cosa a la vieja maestra, solo para que no la mataran. Catherine emprendió la búsqueda de Goza con toda responsabilidad. Después de regresar a casa y preparar rápidamente la cena, se puso sus zapatillas favoritas y corrió en busca. Al principio decidió buscar en la zona, dándose cuenta de que Goza, de piernas cortas, no podía ir muy lejos. La idea de que lo hubieran robado todavía le parecía divertida y absurda. Sin embargo, el paseo por la zona natal, las consultas de los transeúntes y de los niños, que estaban. Katia publicó algunos anuncios sobre la desaparición del perro, con un texto tan triste sobre la añorada anfitriona que casi lloró de lástima. Finalmente, cansada de correr de un lado a otro, Ekaterina se volvió hacia un lado de la casa. Y de repente le vino a la mente un pensamiento. ¿Qué pasa si Goza ya ha regresado a casa? Sentado allí al lado de su cama, comiendo hígado de pollo, y yo corriendo hacia aquí como el perro. Katia en el camino tomó el número de Ana Ivanovna. Katia, ansiosa, llena de dolor y esperanzas ocultas, respondió a Ana Ivanovna. ¿Cómo le pareció a Katia, después de un tiempo, después de que se fue la llamada? Katia imaginó a una mujer sentada en un apartamento vacío con un teléfono en la mano y esperando. Ana Ivanovna aún no la ha encontrado. Pero lo encontraré seguro. No te preocupes, ¿vale? Después de dar vueltas durante media noche, Katia se levantó, sin dormir y enojada. Estaba enojada, por extraño que parezca, por la ausencia de Goza. Eso es lo que es una criatura dañina. Él existe, no nos deja vivir. Él tampoco tiene paz. Pero al recordar inmediatamente la mirada de ayer y la voz de Ana, y decidió que después del trabajo nadie deambulará por el barrio, sino que de alguna manera astuta intentarán sobornar y movilizar a los niños del barrio. Ana Ivanovna llamó a Katia 2 horas después del inicio de la jornada laboral. Katia, Katia. Gritó Ana Ivanovna por teléfono.
Katia, qué alegría. Goza se ha encontrado a sí mismo. Sí, alegría. ¿Cómo estás? Katia suspiró. Genial, Anna Ivanovna. Bueno, ya ves, te dije que todo estará bien. Respondió Katia, esperando una cálida velada familiar acompañada probablemente por el que extrañaba a todos, Goza. Salúdalo. La chica no pudo resistir el ligero sarcasmo. No, Katia, aún no ha llegado a casa. Recibí una llamada de un hombre que dijo que estaba buscando a Goza. Me lo describió. Era él, mi pobre muchacho, mi Gosenka. Una voz muy bonita. Acordamos que me lo traería en una hora. Dios mío, Katia, estoy tan feliz. Gracias, mi niña. Estoy muy feliz por ti y por Goza. Y para todos nosotros, pero aguantó. Adiós, Anna Ivanovna. Adiós, Katia, adiós. La anfitriona Goza, absolutamente feliz, cantó al teléfono. Por la noche, Caterina tuvo una calma inusual. Ella no se quedó en el trabajo y casi no condujo con un candado en la puerta principal, que ya amenazaba con no dejarlos entrar a casa. La madre, con quien convivieron tras la muerte de su padre, estaba de buen humor. Y nunca por la noche le pregunté a Katia si iba a arreglar su vida personal o... Así ella protegerá su antigua ruina. Fue una maravillosa tarde de julio. Una ligera brisa movió las cortinas y finalmente trajo a la habitación no pelusa de álamo, sino frescura. Incluso el vecino de abajo, Tomka, estudiante de una escuela de música, obviamente fue a alguna parte. Y Katia no escuchó sus virtuosos pasajes diarios en el piano. Silencio. Algo inusual en el centro de la ciudad y especialmente en su casa, se ha convertido en un apartamento. Katia, con la máxima comodidad, desplomándose en su silla favorita y estirando las piernas, abrió felizmente el libro. Fue muy bueno. Demasiado bueno. Algo estaba molestando a Caterina. Algún tipo de sentimiento incomprensible, inalcanzable, pero persistente. Que algo anda mal. Katia intentó concentrarse y comprender el motivo de su preocupación. Además, el silencio obstaculizaba la forma de pensar. Aquí lo tienes. Caterina finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal, de lo que la preocupaba esta noche. Silencio. Está bien, no hay Tomka en casa, pero ¿por qué no se escucha? Competían constantemente por el nivel de ruido creado. Al fin y al cabo, Dios no lo quiera, el benefactor desconocido, que Dios le conceda salud, debía traerlo a casa hoy. ¿Será que el perro, que sufrió la separación de la anfitriona, y ciertamente, agachado hasta la última oportunidad, guarda silencio? Era muy difícil creer en esto, casi imposible. Qué imposible era creer en eso. Que en un día sin perro en casa, se sobreeducó y se quedó en silencio. Y ya sabes, le dijo Katie a su madre, después de que su hija le compartiera su sorpresa. Después de todo, hoy en día no se escucha al gato. Nunca se quejó en todo el día. Y no he visto nada de Ana desde ayer. Después de todo, ella va a la tienda todos los días. Y luego. Si le devolvieron sus tesoros, ¿por qué no camina con él? Katia se puso ansiosa. Después de estar sentada un rato en la silla, que por alguna razón de repente se volvió incómoda, Katia se levantó y comenzó a caminar por el apartamento. Finalmente, tras hacer el ridículo, Katia marcó el número de Anna Ivanovna. El teléfono del vecino estaba apagado. Cansada de sus propias preocupaciones, decidió ir con Anna Ivanovna, que vivía un piso arriba. Katia se levantó y llamó a la puerta y escuchó. Afuera reinaba el silencio. A Katia dejó de gustarle en absoluto lo que estaba pasando. Y de repente se le ocurrió un pensamiento completamente loco.
Ella realmente quiere escuchar a Goza. La mitad de su vida, deseando ansiosamente que este perro maldito finalmente tragara su saliva y se callara por un corto tiempo. Ahora estaba parada en las escaleras cerca de la puerta del vecino y silenciosamente persuadió al invisible Goza. Bueno, Gosenka, bueno, ladra al menos una vez. Bueno, ¿dónde estás? Bueno, ¿dónde estás con tu amante? Cada minuto, la alarma para Katia era cada vez más fuerte. Y de repente se acordó de una persona a la que podía llamar para hablarle de Anya Ivanovna. Hablando francamente, esta era la única persona conocida en la ciudad que estaba conectada directamente con Ana. Deberíamos llamar a su nieto Slavka y averiguar si se fue a algún lugar felizmente con su pequeño y feo Goza. Y ella está aquí, como una niña histérica, con sus sospechas. El nieto de Ana Ivanovna Slavik era un personaje de esa época. Vyacheslav tenía años. Y era difícil decir de dónde podría una Ana Ivanovna estricta, pedante y de principios tener un heredero así. Slavka era hijo de la única hija de Anna. Katia recordaba vagamente. Una mujer muy hermosa con una especie de destino triste e insoportable, del que la propia Ana Ivanovna, por alguna razón, se consideraba culpable. En general, todo fue muy difícil para los vecinos y se desarrolló con un grado extremo de tragedia. La hija de Anna se fue durante mucho tiempo y vivió en algún lugar lejano con una nueva familia, y Slava se quedó con su abuela. Slava y Katia, al parecer, tenían que ir a la misma escuela. Pero su nieta Anna, curiosamente, estudió en otro lugar. Afortunadamente, en su antiguo distrito no faltaban escuelas. Cuando creció, Katia se dio cuenta de que Ana Ivanovna simplemente no quería que su nieto estudiara en la misma escuela en la que ella trabajaba. Ana Ivanovna, un genio de la pedagogía, no podía con un chico que por alguna razón se quedó con ella durante años. El niño creció hecho un desastre, aunque estudió, por extraño que parezca, bien. Slava vivía descuidadamente en el apartamento de su madre y trabajaba como representante de ventas en una empresa mayorista. Trabajó con bastante éxito en esta finca, siendo un tipo encantador, sociable y tranquilo. Slava visitaba a su abuela con bastante frecuencia. Sus relaciones eran más bien de amistad. Llamó a su abuela por su nombre, sin ningún tipo de vergüenza, y tranquilamente persiguió a Goza, quien Katia merecía incluso algo de respeto. La abuela llamó a Slava una niña perezosa y, en broma, dijo que él solo estaba esperando que ella jugara en la caja para recibir la herencia. Él, sin embargo, no negó que la herencia no le molestaría. Así vivieron, apoyando el tono de broma de la comunicación. Y, por supuesto, amarnos unos a otros. Así llamó Slava a Katia, cuando todos sus intentos de averiguar algo sobre su vecina y su perro recién adquirido se encontraron con un completo silencio fuera de la puerta. Slava dijo que su abuela lo llamó por la mañana con terrible alegría por Goza. Ya no habló con ella. Escucha, ¿es ella realmente? Ella me dijo que volvería a llamar. De repente, Gosenka se enfermó mientras estaba fuera y hay que llevarlo al veterinario. Y ella no llamó. Slava roncó al teléfono. Slavka, tengo miedo. Entra. Katia estaba esperando a Slava en el banco cerca de la entrada. En el mismo banco estaba sentada Katia y, sin separarse, mirando hacia la entrada de la entrada. La puerta se abrirá ahora y a través del umbral caerá una gosca, que parece una sardina gigante. Y entonces Ana Ivanovna saldrá por la puerta y Katia comprenderá lo tonta que es. Slava llegó rápidamente, un minuto después. Él, por supuesto, tenía la llave del apartamento de Ana Ivanovna. Bueno, ¿vamos? Miró a Katia. No empieces, ¿vale? Ya no soy yo mismo. Por cierto, su teléfono no contesta.
En silencio, lentamente, como si intentaran hacer retroceder el momento, Katia y Slava subieron al tercer piso. Slava sacó la llave, la metió en la cerradura y la giró. Sin embargo, la llave permaneció inmóvil, ya que la cerradura estaba claramente abierta. Es extraño, por alguna razón la puerta de abajo está cerrada. Ella siempre cierra el candado superior. Slava era. ¿Ella murió? Preguntó estúpidamente. Katia estaba asustada y asintió. ¿Y qué hacer? Slava continuó susurrando. Creo que deberíamos llamar a la policía y a la ambulancia. Katia no pudo recobrar el sentido. Sentía tanta pena por Ana Ivanovna, con quien estaba tan feliz y alegre, que esta mañana todavía estaba hablando por teléfono. Y ahora la persona a quien conocía de toda la vida, su maestra, su vecina y, además, una buena amiga, se acuesta en su sofá y no se vuelve a levantar nunca más. Katia se sentó en el borde de la silla y suspiró profundamente. Nunca había estado tan cerca de la muerte. Su padre, un cirujano que había tratado a personas toda su vida. Enfermó de cáncer y se quemó a los 6 meses, cuando Katia tenía 10 años. Por supuesto, ella amaba a su padre y lo extrañaba mucho, pero los niños rápidamente se calman en su dolor. La pérdida de su padre no fue tan terrible para Caterina como, por ejemplo, para su madre, que la extrañaba para siempre. Con la partida de Ana Ivanovna, Katia abandonó una parte importante de su vida. Conversaciones cotidianas, emociones. Fue muy amargo. Con tales pensamientos, Katia continuó sentada en la habitación donde yacía Ana Ivanovna. La mirada de Katia, periódicamente manchada de lágrimas, vagaba sin rumbo fijo de un objeto a otro, del sofá al armario. Y de repente, Katia se estremeció. A Ana Ivanovna le pusieron una blusa. Blusa normal y corriente de la funda más sencilla. El color era inusual en él. Era de color rosa brillante. Katia, no le creas a una mujer que se viste de rosa después de los 40. De repente, Ana Ivanovna, una bien formada voz de profesora profesional, sonó en la cabeza de Katia. Ella recordó esta blusa. Ana fue regalada por su vieja amiga. Según Ana Ivanovna, hace tiempo que está sumida en un pantano. ¿Cómo puede una mujer usar algo así? Ana se sorprendió al mostrarle a Katia una obra maestra textil. Para ser honesto, es un color realmente raro. Y precisamente con esta blusa maldita y raída vestía ahora la difunta Ana Ivanovna. Incluso sin intentar comprender este hecho, Katia se quedó paralizada. Slava llamó a la habitación. Katia, no te vayas todavía. Bueno. Le preguntó a Katia. Ella asintió. Estaban sentados uno al lado del otro cuando el médico y la policía del distrito llamaron a Slava. El médico examinó rápidamente a Ana Ivanovna, la piel de Katia. Llamándola cuerpo en voz alta, y se sentó a escribir algo. En calidad de policía, el policía de su distrito entró en el apartamento. Mirando a Katia y Slava, se acercó al sofá donde yacía Ana Ivanovna. Por un segundo, Katia pareció tener una expresión extraña en el rostro del policía del distrito. Víctor miró al médico que había presenciado la muerte y firmó un papel. Llamaron a Slava a la cocina y dijeron algo. Se dio algo y se obligó a firmar algo. Katia se sorprendió de que se hubieran completado todos los trámites oficiales relacionados con el descubrimiento del cuerpo del viejo maestro. El policía del distrito, indiferente, dio un paso atrás ante los intentos de Katia de discutir todo lo sucedido en el calor del momento y, después de enviar el cuerpo de Ana Ivanovna a la morgue, simplemente se fue. ¿Qué le quitarás? Caterina estaba enojada y pensó. Es Vitia. No le importaba su propia madre, y aquí hay una anciana. Después de haberle arrancado la cabeza al oficial del distrito,
Katia se sentó en una silla y no podía apartar la vista del viejo sofá en el que yacía Anna Ivanovna. La almohada aún conservaba una abolladura en la cabeza, como si la persona acabara de... Acabo de levantarme del sofá. Todo estaba en su lugar. El sofá, la almohada, la manta, la lámpara vieja, los vasos y un libro abierto sobre la mesa cercana. Solo Anna Ivanovna no estaba allí, quien nunca más volvería a su apartamento. Katia intentó acostumbrarse a este pensamiento. Slava deambuló por el apartamento y entró en una pequeña habitación. Donde, como sabía Katia, Anna Ivanovna tenía algo parecido a una oficina, lo que a veces atraía a los estudiantes a su casa. Ekaterina pensó profundamente. Tan profundamente que no escuchó de inmediato los extraños sonidos provenientes de la habitación de al lado. Movieron algo allí, lo dejaron caer, lo abrieron y lo cerraron. Katia se levantó y miró dentro de la habitación donde se había escondido Slavka. Hubo una gran derrota. Se sacaron las cajas de la mesa y todo su contenido quedó esparcido por el suelo. Se abrieron las puertas de la cómoda y las cosas quedaron donde estaban. En medio de este caos, Slava estaba sentado en el suelo, agarrándose la cabeza y mirándolo con los ojos no visibles. Slava. Slavochka. ¿Qué pasó? Katia se sentó en una estera junto a Slava para mirarlo a la cara. Slava, ¿qué te pasa? A Katia se le ocurrió que lo más probable es que se tratara de una histeria. Es solo que Slava llegó un poco tarde con ella y lo cubrió después de salir del apartamento de otras personas. No están en ninguna parte. En ningún lugar. No. Slava habló claramente mientras se miraba a sí mismo. Vuelve en sí, por favor. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa, Slava? Katia estaba mezclado sobre piedras de valor y valor sin precedentes. ¿Qué entenderías? Mi abuela, ya sabes, no era sencilla. Trabajó toda su vida como profesora en la escuela. Ella vino de una familia tal que no se puede decir. Es extraño, pero Slava, siendo la pariente sedienta de sangre de Ana, hablaba de ella y de su familia de una manera extraña. Como si fuera solo un narrador, no un miembro de esta misteriosa familia. No sé mucho sobre los detalles. Nadie me dijo nada y yo mismo fui un tonto y no pregunté. La abuela era de la familia de un antiguo profesor. ¿Qué estás haciendo? Hay una familia así allí. Glososolava puso los ojos en blanco en respuesta a la mirada de asombro de Catherine. Katia recordó a la vieja maestra. Postura perfecta, modales impecables, rasgos nobles del rostro. Sí, por supuesto, Anna Ivanovna tenía una característica que comúnmente se llama raza. La aristocracia innata siempre y en todas partes la destacó entre la multitud. Y Katia recordó que nadie, ni siquiera cuando ya era muy anciana, llamó a Ana anciana. Pero no estuvo ligado a alguna palabra torpe, dispersa y sencilla con una mujer que vivió una larga vida, pero que mantuvo la elegancia de los modales en la apariencia y la elegancia de los modales hasta el último paso. Anna Ivanovna, que resolvió el secreto, pero que lo hizo tan tarde, gritó con amargura y enojo, como si llorara por una persona muy cercana. Katia. ¿Qué hacer? De repente escuchó lágrimas. Slava se sentó frente a Katia y, nerviosamente, frotaba un manojo de llaves en sus manos. ¿Qué hacer? Katia volvió a preguntar, secándose la cara con una toalla. ¿Para enterrar a la abuela? Sí, está claro. ¿Qué hacer con las joyas? Es evidente que el desafortunado heredero de esta cuestión fue el primero en resolverla. ¿Cuáles son las joyas? Preguntó Katia. Slav, ¿hablas en serio con los diamantes? Slavka puso los ojos en blanco. Esas cosas no son una broma. No te imaginas cuánto cuestan estos brazaletes.
Ni siquiera sabes el número de esos. Bueno, no lo sé. Probablemente vaya a la policía. Tú eres la heredera, dijo Katia y ofreció un rublo. Y en general, ¿sabes? Algo no está claro en toda esta historia. Un perro, una blusa rosa, este estúpido, objetos de valor perdidos. Slavka. De repente, Katia se sorprendió tanto que al chico se le cayeron las llaves del apartamento. Entonces todo sucedió gracias a ellos. Ella fue asesinada. Ana Ivanovna fue asesinada para quedarse con estos malditos diamantes. Miró a su nieto huérfano con los ojos redondos. Slavka miró a Katia con horror, la agarró de la mano y la arrastró fuera del apartamento. El policía del distrito miró a Ekaterina con ojos muy cansados y enrojecidos. Sin duda era una persona educada y de buenos modales. Pero ahora, en sus ojos, se leyó claramente todo lo que piensa sobre las chicas anormales, amantes de los detectives, que claramente no tienen nada que hacer. Víctor Konstantinovich Estrov, teniente superior de policía, quien tuvo la suerte de servir como oficial de distrito en el territorio donde vivían Ana Ivanovna y Ekaterina. Ahora dudaba seriamente de su suerte. Víctor quedó encantado cuando recibió como destino su distrito natal, donde pasó su infancia y juventud, egresado de la escuela. Conocía a todos aquí y todos lo conocían a él. El distrito era viejo. Lo que se llama inteligente. Y Víctor, francamente, que no se apresuró a la fama por la amenaza del mundo criminal, prefirió una vida tranquila y moderada, a veces interrumpida por algún insignificante ceño fruncido. Básicamente, todo iba como él imaginaba. Hubo algunos periodos en los que sucedió algo, como ahora. Pero en general todo estaba tranquilo y tranquilo, como siempre, como todos los demás. Sin embargo, Víctor todavía estaba acostumbrado a vivir como todos los demás. El contraste con la forma en que solía vivir era demasiado fuerte. Víctor fue una atracción local desde la infancia. Recordaba muy vagamente a su padre. Su memoria estaba firmemente sujeta por sus anchos hombros, sus grandes manos y su voz ronca. Ilya Muromets, una persona notable en cualquier compañía, conoció a una chica, Olenka, que, curiosamente, era bailarina. Se veían graciosos juntos. Era pequeña y frágil, como el dedo meñique de Olga, y enorme. El apestoso Konstantin. Él puede llevarte entre sus palmas, se rió de sus amigos, viendo cómo su abanico literalmente se cernía sobre el tema de la simpatía. Olga no respondió entre risas, pero miró enamorada su enorme hueso. La extraña pareja resultó ser sorprendentemente fuerte. Konstantin amaba a su pequeña Dima. Y estaba realmente lista para usarlo, aunque no entre las palmas, pero sí en las manos. Un año después de la boda, Olga le regaló huesos al niño, sorprendiendo a todo el personal del hospital de maternidad. Nadie entendía cómo una mujer frágil, que pesaba unos kilos, podía dar a luz a un niño que pesaba casi unos kilos. Pero ella lo dio a luz. Apenas pagándolo con su vida. Konstantin estaba feliz. Olia estaba floreciendo. Vitya estaba lo suficientemente sano como para convertirse en padre. Todo terminó en un momento. 2 años después del nacimiento de su hijo, Kostya dejó el trabajo y fue golpeado por un Kamaz con un conductor ebrio al volante. Incluso su rico cuerpo no pudo hacer frente a semejante herida. Después del funeral de su marido, Olga no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo y empezó a vivir de nuevo. Por supuesto, Vitya, que exigía atención y cuidado, la sacó. Era un hombre feroz, activo y constantemente hambriento, simplemente no dejó a su madre, que estaba devastada por el dolor, otra opción que vivir para él. Una copia de Konstantin. Y el hecho de que fuera un padre perdido.
Estaba claro para todos los que alguna vez habían visto a Kostya en su vida. Los mismos hombros anchos, cuello y brazos fuertes. Pero aún así, hubo diferencias. Vitya no era tan pesado ni tan pesado como su padre. En él, con todas sus fuerzas, había ligereza y movilidad, quizás transmitidas por su graciosa madre. Al darse cuenta de que es imposible criar a un niño así sin un padre y sin encontrar la fuerza para darle el recuerdo de Kostya, Olga sufrió durante mucho tiempo con la pregunta de qué hacer con ella. La ayuda llegó inesperadamente. Después de las vacaciones de verano, cuando la caja torácica estirada e iluminada por el sol regresa a la escuela en 3 meses, Víctor llegó al 4º grado. En la clase de educación física, el viejo físico. Después de silbar, miró a Vitya. Para ello, tuvo que tirar de la cabeza. Sí, hombre, eres un hombre de verdad. Muéstrame tus manos. La profesora de educación física se rió. ¿Quieres que te rompa la cuerda por diversión? Al día siguiente, después de clases, la profesora de educación física llevó a Víctor al gimnasio. Allí esperaba a un hombre alto, canoso, con la nariz torcida y una cicatriz en la mejilla. Soy un luchador tan viejo, como pensó Víctor. Bien. Se estiró el pelo. ¿Quieres hacer boxeo? Víctor sacudió los hombros. No sé. No pensé en eso. No me gusta golpear a la gente en la cara. Ya sabes, qué raro yo también, dijo el entrenador. Bien, chico, piénsalo. Tienes buenos datos. Consultaré con mi padre, con mi madre. No tengo padre, dijo Víctor. Solo mi madre. Lo lamento. Bueno, entonces tendrás que venir con nosotros. Piénselo. Será como tú decidas. El entrenador de repente le tendió la mano a Víctor. Verdadero. Por primera vez en su vida, como adulto, como igual, como hombre. Víctor tomó una decisión casi de inmediato. Mamá, quiero hacer boxeo. Tengo buenos datos. Dijo que estaba en casa por la noche. Olga se sentó en el taburete. El boxeo estaba conectado a su conciencia con peleas, golpes y contusiones. Ciertamente fue malo. Pero al mismo tiempo había algo increíblemente valiente en esta palabra. La verdad del varón es precisamente lo que ella, Olga. Dar a su hijo cada vez mayor no estaba en un estado. Apretando su corazón, Olga firmó todos los papeles necesarios y Víctor comenzó a ir a entrenar boxeo. Primero 3 días a la semana, y luego en total, casi todos los días. Los datos naturales multiplicados por la perseverancia y la terquedad de Víctor dieron resultados rápidos. Ganó el campeonato de la ciudad y consiguió la primera categoría deportiva. Por supuesto, instantáneamente se convirtió en una estrella de la escuela. Y sin eso, se convirtió en una celebridad local, abandonando el grupo de deportistas. Habiendo llegado del primer campeonato ruso juvenil de su vida, donde francamente se decía que era genial en Kostilian, estaba rodeado por el aura de una estrella del deporte. Del estudiante más genial de la escuela. Los entrenamientos y las competiciones ocupaban cada vez más tiempo en la vida de Víctor, prácticamente sin dejar espacio para nada más. La madre que puso en el estante otra copa vikinga o colgó una nueva medalla en el gancho, por supuesto, estaba feliz. Solo el hijo estaba feliz. Ella nunca buscó otra felicidad. Aunque todavía era joven y tenía 3 años. Tenía casi el mismo aspecto que cuando su amado Konstantin estaba con ella. Así vivían juntos, inmersos en sus propios asuntos, preocupaciones y problemas. Un día, cuando regresaban de la escuela, Víctor de repente se dio cuenta de que su madre estaba en casa y ella se fue a trabajar por la mañana, como de costumbre. Vitya miró hacia la habitación de su madre y dejó caer la bolsa que tenía en la mano.
Su madre estaba tumbada en el sofá y lo miraba con ojos profundos y caídos. Claramente respiraba con dificultad. «Mamá, ¿qué te pasa?», dijo Víctor, probablemente por primera vez en su vida, sintiendo miedo real. «Vitia, no te preocupes. Algo me ha atrapado con fuerza. Probablemente deberías llamar a una ambulancia». Mamá pronunció palabras con gran dificultad, moviendo los labios, que se estrecharon mucho. Con dedos temblorosos, Vitia comenzó a tocar el botón del teléfono, sin llegar a donde debería estar. Fue como una histeria. Con una técnica clara de deportista experimentado, Víctor calmó su respiración y relajó sus músculos. Mejoró. Unos minutos más tarde, Víctor llamó al operador de la ambulancia. La voz indiferente y cansada le hizo a Vitia varias preguntas tontas y completamente innecesarias, según él. Enfermedades crónicas, quejas, preguntaba monótonamente la voz. No lo sé, dijo Víctor, entendiendo que realmente no sabe nada de su madre. La llamada fue aceptada. Esperar. Ordenó una voz. ¿Cuánto tiempo esperar? No podemos esperar. Víctor le gritó al teléfono. No puedes esperar. La persona al otro lado de la línea está claramente acostumbrada al dolor y la impaciencia humana y los trata con total calma. El coche salió y giró. Víctor deambuló por el apartamento. Estaba asustado. Al mirar hacia la habitación de mi madre, vio sus ojos. Mamá, llamé, pero me dijeron que esperara. Esperaré, Vitia, no te preocupes. Mamá se tapó los ojos. Víctor salió corriendo del apartamento con la idea de encontrarse con el auto, tal vez mostrarle el camino o algo así, incluso traerle a alguien con mamá lo antes posible. Simplemente no se siente y no espere con total impotencia. Toda la fuerza, técnica, resistencia, reacción ultra rápida y rapidez en la toma de decisiones en el ring, por lo que fue elogiado, entregó medallas y copas, entregó títulos. Todo esto resultó completamente inútil ante la amenaza a su nativo, la única persona en el mundo cercana a él. Pronto todo desapareció. Los minutos transcurrían muy lentamente. El tiempo se detuvo. Víctor estaba sentado en un banco frente a la entrada, agarrándose la cabeza con las manos. De repente, en el rabillo del campo de visión, notó una pequeña punta, claramente un zapato de niño. Víctor levantó la vista. Frente a él estaba una niña de 8 o 9 años que lo miraba con todos sus ojos, quienes se dedicaban nada menos que a media cara. Víctor vio a esta chica varias veces. Al parecer vivía en una de las casas vecinas, pero por supuesto él no sabía ningún detalle sobre ella. «Te conozco. ¿Eres boxeador? ¿Te pasó algo?». Víctor se cerró la cara con las manos y algo no estaba claro. «¿Puedo ayudarle?». De repente se hizo la pregunta. La idea de que una niña diminuta y de voz seria le ofreciera su ayuda al campeón de peso medio del caje en los problemas, ante los cuales él mismo se encuentra completamente impotente, era tan absurda que incluso se distrajo un poco de su pesado estado de mal humor y perdió el camino para responder. «Escucha, nadie puede ayudarme». «¿Lo entiendes?». «Nadie. Mamá está muy enferma y la ambulancia no viene». La voz del chico se quebró por la tensión. Víctor se levantó de un salto y corrió alrededor del banco. Mirando a su alrededor por un minuto, no vio a la niña y al instante se olvidó de ella. Pasaron unos minutos más dolorosos. Cuanto no entendió Víctor. Y de repente volvió a ver a la niña. Detrás de ella caminaba un hombre alto, de pelo rizado y con el pelo notablemente teñido de gris. Llevaba una bolsa en las manos. «Vitia, este es mi padre», gritó la niña, corriendo hacia Víctor. «Es médico, el mejor del mundo. Él te ayudará».
Víctor miró fijamente al mejor médico del mundo que era adecuado para él. Vi claramente un rastro aún sin aplastar de la almohada. La cara estaba ligeramente hinchada y los ojos enrojecidos. Durante el día duerme en casa, pensó Víctor con ira. Y en este momento la gente está muriendo. No le dijo nada a la felicidad. Hola, ¿qué le pasa a tu madre? En el camino, preguntó el hombre, sin detenerse, sino pasando por la casa de Vitia. Y no sé. Llegué a casa y ella estaba acostada allí. Víctor puso a un hombre en las escaleras que lo estaba levantando. El hombre entró en su apartamento y miró dentro de la habitación. Así que sal de aquí. Claramente había un sonido de alarma en la voz. Se sentó al lado de la cama en la que yacía mamá y la tomó por la delgada muñeca. Y de repente Víctor se calmó. Como una varita mágica. De una persona pequeña, loca y ridícula, de repente creyó en tal tranquilidad y confianza que Vitia se dio cuenta de que todo estaría bien con su madre. Después de que el médico, que finalmente llegó a la ambulancia, llevó a mamá al hospital, con mucha atención y sin dudarlo, escuchando todo lo que decía el padre de la niña, la terrible tensión dejó ir un poco a Víctor. Después de preguntar a los vecinos y a los niños en el patio, supo algo sobre sus inesperados rescatadores. El nombre de la niña es Katia. Vive con sus padres, como sugirió Víctor, en la casa de al lado. Por supuesto, tenía amigos y admiradores allí, y no fue difícil encontrar alguna evidencia que interesara a su familia. La familia vivió aquí durante años. Su marido y su mujer son médicos. Es terapeuta en un policlínico regional. Y él, al parecer, es Andrei Ivanovich, es cirujano en un hospital. Hace cirugías de corazón. Andrei Ivanovich casi nunca viene a casa. Él trabaja todo el tiempo. Incluso en mitad de la noche vienen a por él. Conocen todos los coches del patio en los que lo llevan al trabajo y del trabajo. Aquí está el trabajo del perro hacia la persona. No tendrás envidia. Día y noche en el hospital. Cuando duerme, lo sabe todo. Lioka, residente local con un procedimiento de estiramiento, muy ansiosa por conocer. Y muy halagado por sus preguntas. Sí, y entonces siguen tirando y él puede enviar. Inteligencia, ¿qué puedes decir aquí? Lo trajeron a casa hoy por la noche. Ha pasado una hora, nada más. Miramos, su Katia ya está arrastrando a alguna parte. Entonces, significa que el hombre vino del trabajo, del deber, y una hora después, a pedido de su hija, en lugar de dormir, fue a ayudar a una persona completamente desconocida. Al recordar sus pensamientos cuando conoció al médico, Víctor sintió como la vergüenza y la vergüenza aparecían en su rostro. Por cierto, ¿tienen una hija? Sí, uno, Katia. Oh, ya sabes, no necesitas más con una chica así. Ella está en la historia de 3. Una chica tan traviesa, bueno, simplemente un horror. Bueno, ella obtiene 3 respectivamente. Al día siguiente, en un gran cambio. Víctor llegó a la parte de la escuela donde se encontraban las clases de los niños. Una multitud de alumnos de segundo grado llevaba una enorme recreación con un rugido ensordecedor. Después de mirar de cerca y extender la mano, Víctor sacó a la chica que necesitaba del montón de niños que pasaban corriendo, con un movimiento claro y brusco de un atleta profesional. Después de sostener el collar como si fuera un gatito, lo sacudió suavemente y lo puso a su lado. La niña lo miró con ojos enormes, de media cara. Bueno, ¿cómo estás? Víctor hizo una pregunta muy inteligente. Sin embargo, el bebé no estaba confundido. Estoy bien, incluso muy. Si Vanya me diera mi bolígrafo, todo estaría bien. La criatura chilló.
Verás, cosita, si alguien te ofende o si tienes algún problema dímelo enseguida, ¿entendido? Estaba un poco preocupada, tal vez no debería haber hablado con gente tan pequeña. Pero probablemente por la expresión inusualmente seria de tu rostro, la cosita que te miraba con deleite y fe ilimitada. La última frase fue pronunciada en voz alta y clara, en consideración a todos los presentes. Las palabras pronunciadas por Víctor fueron escuchadas por todos los que se acercaron en presencia del boxeador Vitia, los muchachos. Oh, Vitia. ¿Qué pasa si alguien más se ofende y no yo? ¿Puedo decirte lo mismo? La niña miró seriamente a Vitia. En fin, vamos, pequeña, adiós. Al no responder a la provocativa pregunta que podría tener consecuencias muy graves en forma de quejas constantes para todos, Víctor intervino. La noticia de que Katia del segundo B está bajo el patrocinio personal del campeón Víctor Stroyev se extendió inmediatamente por toda la escuela, yendo más allá de los límites de las clases elementales. Después de estudiar durante algún tiempo en su escuela natal, hasta que se mudó al internado deportivo de la Reserva Olímpica, Víctor visitaba a veces a su enfermera. Para ser honesto, Catherine no satisfizo sus necesidades. Y tanto en lo que concierne a los demás como en lo que concierne a ella misma. Obviamente, ella se encargó de sus propios problemas con el remo. Periódicamente, a través de sus voluntarios. Víctor recibió información sobre los logros de la doctora Katia. Era una cachorrita y golpeó a varios niños. Ella organizó un motín de niños, que se pelearon en su patio de recreo, en el que se sentaban con la cerveza de los niños. Caterina fue incansable y valiente en la lucha por la justicia y no se libraría de problemas. Sin embargo, lo invisible, pero muy conocido en esta escuela de mecenazgo de Víctor, la defendió como un manto invisible. Muchas cosas estaban pasando en sus manos. El tiempo pasó. Al ganar importantes competiciones internacionales, Víctor se convirtió en un maestro de deportes de clase internacional y en el miembro más joven del equipo nacional de boxeo. Se le dio una brillante carrera deportiva. Víctor fue campeón del país y de Europa. Los ganadores de los Juegos Mundiales y Olímpicos. Después de otro campeonato del mundo, en el que estuvo a punto de volver a ganar, Víctor pensó que su vida era un completo éxito. Todos los que lo rodeaban estaban orgullosos de su conocido, estaban felices de verlo, le sonreían. Ella también sonrió, Alina. Un reportero de la editorial deportiva capitalina, quien se encontraba entre otros corresponsales y periodistas en una conferencia de prensa tras el regreso de la selección nacional. Alina era hermosa y segura, como todas las chicas de Moscú, como le parecía a Víctor. Ella quedó asombrada de él desde la primera vista, desde el mismo momento en que vio su rostro. Todo era extraordinario en ella. No es un... Más tarde, Víctor se dio cuenta de que toda esta sencillez y descuido cuesta mucho dinero, y la expresión de susceptibilidad e indefensión en su rostro se utiliza como cebo para los peces. Pero todo esto fue después. Y ahora Víctor estaba sentado, mirando a esta criatura no terrestre, y no podía entender el significado de las preguntas que le hacían. Obviamente, confirmando la creencia de que los boxeadores tienen el cerebro claro. Alina, por supuesto, captó y descifró discretamente su mirada de admiración y se acercó a él después de la conferencia de prensa para pedirle una entrevista. Víctor no solo estaba dispuesto a concederle una entrevista, sino también a llevarla en sus manos por todos los que existieron hasta el final de su vida. Víctor comenzó a cuidar de Alina, trazando una línea en su cabeza. Por primera vez en su vida, comenzó a permitirse violar el régimen deportivo, saltándose el entrenamiento. Siempre teniendo problemas de sobrepeso, a pesar de la enorme carga, durante años de estar completamente consciente, controlando qué y cuándo come,
Víctor de repente comenzó a abusar de la comida rápida y otras tonterías que tuvo que tragar en compañía de Alina. Durante su tiempo conjunto de compañía. Sorprendentemente rápido, en unos 3 meses, perdiendo su forma, Víctor consiguió una buena reputación en el siguiente campeonato nacional. Pero eso no enfrió el polvo del amante. Víctor finalmente perdió la cabeza. Sorprendentemente, Alina aceptó casarse con Víctor. Estaba feliz de llamar a su madre, a quien no había visto desde hacía más de un año. La madre se alegró mucho de saberlo, aunque quedó muy sorprendida. La madre se negó a casarse con Víctor después de su llegada a Moscú. Ella no nos dijo por qué y Víctor no le preguntó. En lo profundo de su alma, bendiciendo la indiferencia de su madre. Para presentarle a Alina a su madre, Víctor ni siquiera dijo una palabra. Ni siquiera podía imaginar tal calor del pájaro en su antiguo apartamento con su propio deseo. Estaba avergonzado de su origen muy simple, no estrellado, no capitalista. La boda se celebró como Alina pensó que era necesario. Amplio, exuberante y muy caro. Víctor gastó en la celebración, de hecho, todo lo que ha acumulado en los últimos años como premio. El hecho de que parte de esta pequeña cantidad fuera depositada para la renovación del apartamento de sus padres, él, que buscaba ansiosamente dinero para realizar los caprichos de Alina, de alguna manera no lo recordaba. La vida de Víctor en el nuevo rango de marido se volvió irreconocible. Pero el resultado más importante fue que dejó de ser el mismo. A medida que se convertía cada vez más en el marido de Alina, le quedaba cada vez menos del campeón Víctor Strohev. Los resultados deportivos quedan para desear lo mejor. En lugar de la selección nacional, perdió su vida matrimonial el primer año. Con un crack, fracasando en otra competición. Víctor necesitaba dinero para ser digno de Alina. En cualquier caso, fue sobre estas prioridades que ella construyó su vida familiar. Víctor encontró un agente y comenzó a participar en peleas pagadas, sin dejar de llamar la atención con su famoso nombre en el mundo del boxeo. Durante algún tiempo le reportó suficiente dinero para sentirse tranquilo e ignorar las opiniones irónicas y lamentables de todos aquellos que lo conocieron antes. No le importó hasta que Alina estuvo cerca. A veces, con la sugerencia de volver al modo de trabajo normal antes de que sea demasiado tarde. Amigos del equipo y, lo más importante, mamá. Ella también llamaba a veces. Ella siempre estaba sola. Ella preguntó por su salud. Por supuesto, ella nunca se quejó de nada. Él mismo nunca estuvo interesado en ella. Era más conveniente para él. Más fácil solo una vez al año después de su matrimonio, mamá calificó la conversación que dejó a Víctor como una extraña emboscada. Vityusa le dijo mamá después de un intercambio regular de saludos y frases: hijo, sé que estás ocupado, pero quiero preguntarte, ¿lo harías? Habrías elegido el momento en el que habrías venido a mi mamá, lo siento. No puedo hacerlo ahora. Hagámoslo en 2 meses, ¿vale? ¿Y antes, Vitya? Mamá, antes no. Ya tenemos marzo. Vamos, lo intentaré en junio. Víctor, sin darse cuenta, le puso un mes más a los 2 que habían fijado antes. Prometo. Está bien, Vitya, intentaré esperar. Mamá suspiró. Víctor tachó la última frase, pero cuando ya se había acostumbrado, no entendió su verdadero significado. Luego hubo un par de conversaciones, la madre estaba tranquila y atentamente interesada en saber si podría venir antes. Y unos días después, hicieron otra llamada desde su teléfono, pero no fue mamá quien llamó. Le dijeron que su madre no vino. Después del funeral del increíblemente pesado y ensordecedor Víctor, con su silencio y desprecio por los demás, regresó a Moscú. En la primera batalla,
Él, que había perdido su espacio y su tiempo, que se había confundido en sí mismo y en su vida, fue golpeado tan fuerte que no pudo levantarse y salir del ring. Lo llevaron al hospital, donde permaneció varias semanas. Después de levantarse de la cama e inmediatamente sentarse de espaldas debido al increíble espacio para la cabeza, Víctor se dio cuenta de que su vida, similar a la que existía antes, se había detenido. Un examen serio confirmó que, como deportista profesional, ya no existe. La hemorragia interna y el daño parcial del nervio visual han dejado a Dios con su pasado para siempre. Alina también se apresuró a convertirse en el pasado de Víctor, sin ningún arrepentimiento especial, diciéndole que, como marido, él, en su opinión, había agotado su potencial. Después de vender su apartamento en Moscú y pagar las deudas, Víctor firmó un contrato y fue a servir en el ejército. Además, el presidente de la comisión resultó ser un fanático de Víctor desde hace mucho tiempo. Y cuando lo vio en persona, firmó sus documentos sin mirarlo. Después de 2 años de servicio, Víctor se graduó en el Ministerio del Interior y se fue a su ciudad natal. Víctor regresó a su antiguo apartamento con su madre, cuyas llaves guardaba la vecina que la cuidaba. Todo en el apartamento era exactamente igual que en su infancia. Al final, trajo la misma flor imposible de matar, que Vitia dejó caer repetidamente al suelo. Manta acolchada bajo la cual el pequeño Vitia se sentía tan cómodo para caer. Y el reloj de la pared seguía corriendo, parándose unos minutos a la semana, porque Víctor definitivamente llegaba tarde a la escuela el viernes. Todo quedó como antes. Víctor se recostó en el viejo sofá y cerró los ojos. Era imposible imaginar que este año no había ninguna cosa loca, inquieta, alguna clase de cosa irreflexiva, inquieta y pequeña en su vida. Fue él quien dividió su vida en 2 partes ese año. Pero lo peor fue que en esa primera parte que Víctor perdió, su madre se quedó. Su madre, que no era tan importante, su madre, que lo había estado esperando toda su vida, primero desde los entrenamientos, luego desde las competiciones, desde los viajes, desde Moscú, había estado esperándolo primero a él, y luego al menos su llamada. Y ahora Viktor Strov, el ex campeón, el ex marido, el ex hijo, que no tuvo tiempo de despedirse de su madre, estaba sentado en su antiguo apartamento y en silencio. Habría llorado de placer, pero no podía llorar. Lo primero que vio Víctor cuando salió a la mañana del día siguiente fue a una mujer joven que lo miraba fijamente. No sabía quién era, pero su rostro ciertamente le resultaba familiar. Sin embargo, al regresar a su antigua casa, ciertamente estaba listo para ver rostros familiares y escuchar voces familiares a cada paso. Siguiendo a la señora caminaba una señora mayor, a quien Víctor reconoció de inmediato. Vera Pavlovna, hola. Él sonrió felizmente y saludó a la mujer, que era conocida en todo el distrito porque llevaba muchos años trabajando como terapeuta en el policlínico de su distrito. Vitia, sorprendido, dijo, mirando el rostro de su mujer, ¿de dónde eres? Ya estoy de vuelta. El rostro de Vera Pavlovna parecía una sombra. Todo quedó claro sin palabras. Sin embargo, su joven compañera. Al parecer, las palabras pronunciadas en voz alta no fueron suficientes. Bueno, ¿qué clase de gente? ¡Qué honor para nosotros! ¿No se sabe? Irónicamente, exclamó mirando a Víctor. Katia. La hija del médico. Ahora Víctor la ha reconocido. Ella ha cambiado, por supuesto. Ahora ella es una mujer adulta. ¿Cuántos años puede tener? Probablemente tenga años o un poco más. No es una belleza, por supuesto, pero sí bastante bonita. ¿Has vuelto por las medallas, Vitenka? ¿Tienes miedo de que, como no hay nadie que los proteja, puedan ser arrastrados?
Katia se paró frente a Víctor y puso los puños a los lados. Tal como solía defenderse cuando eras niño, defendiendo alguna otra verdad feroz. Katia, por favor, por favor. Tú, Víctor, lo sentimos, pero en general es bueno que hayas vuelto. Olia estaba muy preocupada por el apartamento. Le preocupaba que no fueras a inventar todo. Está bien, en todo caso, ven con nosotros. Vera Pavlovna se volvió decididamente y avanzó, tirando de su mano y siseando a Katia como un gato furioso. Víctor estaba confundido de pie en el lugar donde las palabras de Katia se aferraban a él. Parecían clavarlo, amargo, hiriente, merecido. Pasaron 2 años. Víctor vivía en su antiguo apartamento y trabajaba como funcionario de distrito. Trabajó honestamente y con buena conciencia, no se doblegó sobre el barro en las casas abandonadas y las almas. Se metió en los problemas humanos con la cabeza, consoló, buscó a los desaparecidos, se peleó, persuadió, asustó, castigó. ¿Se justificó ante la gente, ante su madre, ante sí mismo? No, simplemente silenció el vacío interior. Y cada vez, durante el mayor tiempo posible. Aprovechó el momento de regresar al vacío del apartamento. Víctor amaba esta ciudad, amaba su barrio y su hogar. Miraba con tristeza los patios, que en su infancia llegaban tarde al final llenos de un bebé, y ahora estaban casi vacíos, si no contando a los niños en el cochecito y muy pequeños, paseando con sus jóvenes madres. Realmente quería hacer este pequeño mundo mejor, más limpio, más seguro, como era hace muchos años, como lo recordaba el campeón Vitia. Se acostumbraron a Víctor durante mucho tiempo. Al principio fueron cautelosos, poco confiables, luego, obviamente, creyendo, recordando que todavía era su Vitia, al final comenzaron a confiar en él. El apretón de manos se hizo más fuerte, las palabras más sinceras y las miradas poco a poco se fueron calentando. Catherine no se rindió durante mucho tiempo. Ella estuvo burlándose de él durante mucho tiempo cuando la encontró silbando humillantemente en la calle. Hola con una reverencia irónica. Pero obviamente odia a Caterina como cualquier persona que no obtiene ningún placer de esto durante mucho tiempo. Después de un tiempo, todavía cambió a hola neutral y en general a saludo humano normal. Víctor estuvo convencido más de una vez durante su trabajo de que Catherine nunca cambió su carácter y siguió siendo una luchadora ideal por la justicia en todo el planeta. El día que se contó toda la historia, Víctor tenía todos los motivos para morir. El día anterior, en uno de los malos apartamentos de su parcela, la noche estuvo llena de tragos. A medianoche. Que estuvo expuesto a un gran escándalo con apuñalamientos, gritos y derribos de ventanas. Oculto por los asustados vecinos, Víctor, hasta el almuerzo del día siguiente, estuvo tratando con los miembros del TUS. Estaba haciendo protocolos, conduciendo por las pistas calientes con un robo, organizado inmediatamente por los gritos. En general, al final de la jornada laboral ya estaba tan agotado que apenas podía mantenerse en pie. Y que no podía pensar en nada más. Solo soñaba con una cosa, llegar a su apartamento, meter la cabeza bajo el agua y tumbarse en el suelo, en el sofá o donde fuera, solo en posición horizontal y en silencio. A las 6 de la tarde, saliendo finalmente de las instalaciones de la oficina distrital, se dirigió a su casa. Y sorprendentemente descubrió en sí mismo el potencial no solo de lavarse, sino también de darse una ducha completa y acostarse a dormir como un hombre blanco. Agotado por la tentación del descanso, se metió bajo el chorro de agua y felizmente se relajó. Después de lavarse con una toalla antes de secarse, Vitia decidió ir más allá en el cuidado de su amada y comer por primera vez en un día, y después de eso ya. Para dormir en la felicidad. Pero toda esta alegre perspectiva quedó envuelta en la noticia del cadáver de Anna Ivanovna. Víctor conocía al viejo maestro. Aunque él mismo,
desde el grado 1, que estudió el programa escolar, incluida la química, en un internado deportivo, nunca asistió a sus clases. Ana era una atracción no solo para la escuela, sino para todo el distrito. Y él, por supuesto, recordaba a una mujer hermosa y majestuosa, como si viniera de otra época, para mirarlos estrictamente, hooligans y no maestros. Llegó tarde por la noche a su último apartamento. Su cabeza era de hierro fundido, sus ojos no veían casi nada excepto una hilera de moscas grises que dormían constantemente frente a ellos. Afortunadamente el doctor ya estaba aquí. Había posibilidades de hacer todo lo más rápido posible y finalmente terminar este interminable día de trabajo. Víctor casi no se sorprendió al ver el apartamento de Anna Ivanovna, donde Catherine estaba. Además de Katia, un tipo sospechoso caminaba por el apartamento con cara de loco. Sin embargo, las sospechas desaparecieron rápidamente, ya que el joven resultó ser el nieto de la fallecida Anna Ivanovna. Hola, al fin y al cabo, se dirigió a él un conocido médico de ambulancia, que llevaba más de un año conduciendo por su barrio. ¿Conocías a la anciana? ¿Qué tienes sobre ella? ¿Cómo? ¿Buscamos algo o concertamos una cita rápida? Le preguntó en voz baja a Víctor, ¿qué podría haber aquí? Respondió Víctor. Yo también estoy de acuerdo, asintió alegremente el médico, que evidentemente tampoco ardía en deseos de quedarse mucho tiempo en el apartamento. Luego firmaré todo y enviaré el cuerpo a la morgue. El nieto insiste, ya ves. Bueno, vamos, adiós. Después de cerrar la puerta de entrada detrás del médico, Víctor tuvo mucho cuidado. Con respeto al difunto, se liberó del rincón de la mesa y se sentó a llenar el protocolo. ¿Qué es esto? ¿Eso es todo? Catherine, de quien Víctor se olvidó por completo, se sentó silenciosamente en un rincón y lo miró con ojos claramente llorosos. Sorprendido, Víctor dejó caer su bolígrafo e incluso soltó un poco. ¿Qué más? Solo preguntó de nuevo, respirando un poco. Investigaciones, no sé cómo llamarlo correctamente. Katia, ¿qué tipo de investigación? ¿Por qué? ¿Qué investigar? Fue posible enviar el cuerpo a Anna Ivanovna a la morgue. Víctor, cansado, se secó los ojos. Por cierto, ¿qué haces aquí? Yo soy eso, por cierto. Anna Ivanovna lo encontró. Por supuesto, ¿quién más podría excepto tú? Víctor intentó bromear. Vitia, aquí hay muchas cosas extrañas y sospechosas. La voz de Katia llegó al aire. Katia, te lo ruego, ven mañana. Víctor la miró con lástima. No se me ocurre nada, la verdad. Bueno, ya sabes. Me sorprende cómo se pueden tratar los negocios de esa manera. Catherine resopló y salió volando de la habitación. Sin embargo, ella no pareció salir del apartamento. De lo contrario, Víctor definitivamente habría escuchado un fuerte golpe en la puerta principal. Refunfuñó y escuchó felizmente el silencio que se avecinaba. Entonces Víctor llamó durante mucho tiempo y esperó a que el transporte especial enviara el cuerpo del viejo maestro a la morgue. Regresó a casa por segunda vez en estos días interminables y llegó a la noche profunda. Le parecía que se quedaría dormido en cuanto su cabeza tocara la almohada. Pero no fue aquí. Víctor no se consideraba particularmente impresionante. Pero el hecho de que estuviera tan cerca de la muerte lo dejó consternado. De repente imaginó que tal como es hoy. Un desconocido llegó a su apartamento cuando murió su madre. Miró el cuerpo de su madre y lo envió a la morgue, tal como él se mostró indiferente y sin ningún interés especial. Y se lo sacó de la cabeza como si no fuera todo eso. Y al igual que en el caso de Anna Ivanovna, no había nadie cercano a su madre. Incluso esa Katia, que era molesta, entrometida y ruidosa.
pero no indiferente y sinceramente ardiente. Habiendo pasado el resto de la noche sin dormir, Víctor se levantó sintiéndose completamente destrozado. El café fuerte, que suele dar sentido a todo lo que nos rodea por la mañana, hoy me costó escupir en algún lugar del estómago, provocando no las sensaciones más agradables. Después de lavarse la barba y cortarse la barbilla 2 veces, Víctor hizo un gesto con la mano a la belleza y se puso a trabajar. Aún sin llegar a la entrada de su oficina, vio desde lejos una figura sentada en el banco. Naturalmente, fue Catalina. ¿Quién más podría estar aquí? Víctor estaba cansado, respiró hondo y llegó al edificio. Oh, señor director, ¿cuánto tiempo dormirá? Y, por cierto, algo así está sucediendo en el territorio que se les ha confiado. Hola, dijo Katia. Y hola a ti, ciudadano Gusen. Después de acudir al grupo de idiomas oficiales, intentó descargar la situación Víctor. Caterina corrió tras él, se sentó en una silla pegada al escritorio arrugado de Víctor y lo miró con una indignación prístina y completa. Por su apariencia estaba claro que no se iría hasta que hubiera terminado su trabajo. Habiendo calculado cuánto más habría tenido, Víctor se sentó a su mesa con un suspiro. Caterina Andreevna se volvió hacia Katia y miró el papel que tenía delante. Vamos, Vitia, basta. Por si acaso, Katia miró al oficial del distrito. Bueno, Gusina. Es más fácil así. Por favor, déjame en paz con tu estupidez. ¿Es esto la muerte de un ser humano, estupidez? Katia estaba loca. Sí, Stroff, pensé que finalmente te habías convertido en un ser humano. ¿Y cómo estuviste? Bueno, suficiente. Víctor interrumpió decisivamente el discurso de Katia por su propia cuenta. Entiendo. Estás enojado con Anna. También lo siento mucho por ella. Créeme. Pero aunque me insultes durante todo un año, ella no se arrepentirá. No se trata de eso, Vitia. Ella no simplemente murió. Ella fue asesinada. Katia estaba borracha. Víctor necesitó un par de minutos para recobrar el sentido después de la sensacional declaración y charla de Katia. ¿Por qué lo tomaste? Escucha, vine allí. No hay signos de muerte violenta. A primera vista, no. Anna murió de un infarto. Probablemente. Sin embargo, todavía tenemos que esperar a la conclusión. Y luego recuerdas cuántos años tenía. Incluso le enseñó a mi padre. A veces la gente simplemente muere de vejez. Ella no era tan mayor. Y ella estaba sana. Ya ves, saludable. Bueno, eso es lo que piensas. ¿Sabes cuántas personas se enteran de sus dolencias después de la muerte? Víctor se detuvo de repente al darse cuenta de lo que acababa de decir. Y el loco miró a Katia, petrificado de asombro, y volvió la cabeza como si algo lo alejara de sí mismo. Todo es espeso. Sal de aquí. Me tienes en problemas. Estoy tan enojado que yo también estoy harto de esto. Bueno, Vitenka, escúchame, por favor. Después de todo es muy sospechoso de alguna manera. Ya intenté contártelo ayer. Goza desapareció anteayer. Entonces alguien la llamó y le dijo que había encontrado al perro. Y cuando abrimos el apartamento, Goza no estaba en él, ya sabes, no estaba. Y nadie lo trajo anteayer, porque no lo escuchamos, ¿sabes? Y esto es imposible, porque necesitas conocer a Goza. Y lleva esta estúpida blusa rosa. Nunca en su vida lo habría usado, dijo Katia, temiendo que simplemente la echaran de la comisaría. Y aún no sabes lo más importante. Caterina, intrigada, como le parecía,
abrió los ojos y, por si acaso, se aferró al borde de la mesa de Víctor con las manos, como si temiera que la estafaran en ese momento. ¿Qué no sé? ¿Quién es Goza? Y aquí hay una especie de blusa rosa. Honestamente, Víctor intentó no quedarse dormido aquí mismo, en la mesa, bajo la búsqueda deductiva de Katia. Ana perdió sus joyas de su apartamento. Si había una manera de sacar a Víctor de su estado de semisueño, Katia lo eligió sin ningún error. Ana perdió sus joyas, le preguntó Víctor a Catherine, mirándola con recelo. Sí, Vitia, sí. Resulta que Ana perdió sus joyas. Diamantes, una rareza extraordinaria y un precio enorme. Katia, creo que has leído demasiados libros. Víctor sonrió. Fue difícil presentar a Ana Ivanovna, una dama, sin duda elegante y aristocrática, adornada con piedras. Con la palabra diamante, el cerebro cansado de Vitten. ¿Por qué imaginaste un panecillo brillante del tamaño de un huevo colgado de una enorme cadena? ¿Alguna vez has visto sus joyas? Finalmente, Víctor, que se había quejado de la profesión, hizo una pregunta. Víctor se quejó de que apenas se había volado la mandíbula. Imagínese, nadie los había visto ni sabía nada de ellos. Ella nunca le había contado a nadie sobre ellos. ¿Te imaginas? No, no me lo puedo imaginar. No puedo imaginarlo. ¿Cómo sabes que estaban allí? Víctor se dio cuenta de que pasaría si intentaba sacar a Katia de la oficina y dormir allí mismo, detrás de la mesa, hasta que no sucediera nada grave. ¿El nieto lo sabía? Slavka. ¿Recuerdas a Slavka? No, no recuerdas a Slavka. Vino aquí más tarde. Ya eras una estrella en ese momento. Caterina se atragantó con viejos recuerdos. Él, Slavka, lo buscó todo. No hay diamantes. Katia, pero piensa por ti mismo. Incluso si no apareció en tu sueño y no apareció en tus sueños. Y Ana realmente tenía valores. ¿Cómo sabemos que fueron robados? Podría venderlos ella misma. Dar, perder, al final. Habiendo dicho la última frase, Víctor intentó recordar honestamente. ¿No hubo algún caso de muerte de alegría después de encontrar piedras preciosas en la ciudad recientemente? No se recordó nada. Sí, pero ¿qué pasa con las circunstancias? ¿Qué pasa con un montón de cosas sospechosas? Katia se puso de pie de un salto. Bueno, escúchame, por favor, ¿eh? Víctor, al darse cuenta de que simplemente no tiene otra salida, levantó con fuerza la cabeza y miró a Catherine. Mira, lo más importante es. Este es Goza. Este es el perro de Ana Ivanovna. ¿Cómo no recordarla? Siempre estaba gritando por todos lados. Incluso deberías haberlo oído. Se perdió el día anterior. Estaba llorando y muy preocupada. Incluso comencé a tenerle miedo. Desapareció por primera vez en su vida, ¿sabes? Nunca habría dejado a Ana. Nunca. Nunca. Porque era gordo, cobarde, en general, no podía perderse y ya está. No habría ido muy lejos, ni siquiera podía correr y por la noche yo estaba por todas partes. Lo robaron, eso es seguro. Y al día siguiente llamaron, supuestamente con la noticia de que lo habían encontrado, y estuvieron de acuerdo con Ana sobre la reunión. ¿Te imaginas? Bueno, ¿qué? Víctor volvió a preguntar. Todavía no veo nada misterioso en el hecho de la desaparición y la presencia del perro. Y ahora piénsalo. Katia volvió a sentarse en la silla. En primer lugar, ella nunca le abrió la puerta a nadie. ¿Lo entiendes? Nunca a nadie, ni siquiera a mí. Ella siempre bromeaba diciendo que todos sus invitados ya estaban en el otro mundo.
¿Te imaginas? Broma. Y siempre llamé con antelación. Slava tiene las llaves del apartamento. Y luego la llaman y le dicen que le traerán una gosenka invisible. ¿Qué opinas? Ella preguntará quién está ahí. En segundo lugar, si trajeron al perro, ¿dónde está? ¿Dónde? Te juro que no estuvo ni un minuto en el apartamento. En tercer lugar, la cerradura. Ella nunca cerró la puerta de la cerradura inferior. Tenía miedo de que se quedara atascado. Esto es lo que te confirma Slavka. Y cuando abrimos el apartamento, estaba cerrado. Era la cerradura inferior. ¿Eso es todo? Víctor preguntó con esperanza. Pinkerton, que era de cosecha propia. No, no todo. En el cuarto, blusa rosa. Víctor miró a Katia con miedo. Vitia, bueno, entiéndelo, ella odiaba este color con todas las fuerzas de su alma. Ella nunca en la vida se lo pondría ella misma. Si fueras mujer lo entenderías. ¿Así que lo qué? ¿Qué? Dijo Víctor, imaginándose a una mujer con una chaqueta rosa. Entonces, alguien se la puso a Anna por alguna razón. Alguien robó un gosek para entrar al apartamento. Cerró la puerta de la cerradura inferior, porque la superior no se cierra automáticamente y la inferior sí. Y, naturalmente, se llevó los diamantes. Después de terminar su brillante discurso analítico criminal, Catherine se cansó, exhaló y puso sobre su espalda una silla. Miró a Víctor con rabia, considerando irreversibles sus argumentos, y Víctor quedó aplastado bajo su peso. Víctor realmente se sintió aplastado, pero no por la evidencia de la meca, sino nuevamente por la fatiga mortal. Está bien, lo pensaré. Eso es todo lo que me acabas de decir. Víctor se levantó y le dijo a Catherine que debía salir. Pero en mi opinión es una completa tontería. Lo principal es que no hay parte del delito. La causa de la muerte de Anna es natural. Víctor pasó al idioma oficial y profesional. Por lo tanto, el móvil del presunto delito no se establece hasta que no se pruebe. No estoy hablando aquí, ¿verdad? Katia estaba parada en su posición defensiva-ofensiva favorita, con los puños inclinados hacia los lados. Katia, vete a casa, ¿eh? Ekaterina lanzó una mirada ardiente a Bucheskov y abandonó, de nuevo, las tradiciones aparentemente ya establecidas, haciendo volar la puerta. Víctor estaba sentado, simplemente disfrutando del silencio. Y de repente, en este silencio, el teléfono temblaba. El número del experto en submedicina se mostró en la pantalla. Hola, ¿estás en casa? Estoy a tu lado. Sal, sentémonos y respiremos. El clima es tan agradable. En general, vayamos en 5 minutos a la plaza cerca de tu madrina. Víctor estaba desconcertado. Serga, que acababa de llamar al experto en submedicina. Estaban iguales. Amigos desde la infancia. Estudiaron en diferentes escuelas, pero durante varios años realizaron una formación conjunta. No hubo una amistad especial entre ellos. La relación era simplemente buena. Más incomprensible fue la llamada inesperada y el tono demasiado confiado de Sergei. Hola. Sobre la anciana de ayer. En general, lo sientes, por supuesto. Pero parece que tienes problemas. Serga escupió en el banco junto a Víctor. ¿Cómo es eso? Víctor tartamudeaba cada minuto más y más. ¿Es así, Vitenka? Puede ser que ayudaron a morir a Ana y Vanya. Serga claramente bajó la voz. Hay restos de inotropona en la sangre y rastros de una inyección en el pliegue interno del codo. Esta no es la causa de la muerte. Pero si está asustada o emocionada, puede ser que su corazón no sea capaz de soportarlo. Piensa, Vitenka,
piensa. ¿Y qué es la inotropona? Es una droga que causa taquicardia. Latidos del corazón, para decirlo simplemente. Escucha, Vitia, lo entiendo todo. Mujer anciana, casi solitaria. Ya tienes suficientes problemas sin él. Siéntate aquí y piensa. De hecho, esto también es una insuficiencia cardíaca aguda. Y todo lo demás ya está fuera de discusión. Sí, después de todo. Serga preguntó haciendo clic en las últimas palabras. Serga se fue hace mucho tiempo y Víctor siguió sentado en el banco tratando de darse cuenta de todo lo que escuchaba. Entonces Catalina tenía razón. Alguien irrumpió en el apartamento de Annie, la asustó con algo y le puso una inyección. Y para ocultar la marca de la inyección, pinchó la primera. Oh, Katia, tú también tienes un poquito. Con respeto y calidez inesperada, pensó Víctor. Así terminaron estos casi 2 días interminables, como resultado de lo cual, en el lugar de Víctor, se encontró el cuerpo criminal de un viejo maestro y diamantes míticos, que supuestamente desaparecieron antes de que nadie pudiera verlos. Cuando Víctor finalmente llegó a casa, casi no quería dormir, porque estaba desesperado por descansar un poco y activó algunas reservas internas que aún guardaba del pasado deportivo. Pero Víctor se recostó en el sofá con la esperanza de quedarse dormido cuando cerrara los ojos. Pero no volvió a dormir. A los diversos e inesperados acontecimientos e impresiones de los últimos días. Continuamente se mezclaba algo incomprensible, inalcanzable, que Víctor ni siquiera podía formular con todo su deseo. Tenía la fuerte sensación de que las misteriosas e incomprensibles circunstancias de la muerte de Anna Ivanovna, contadas por Catalina, ya se habían oído en alguna parte. No literalmente, por supuesto, no en detalle, repitiendo todos los detalles y circunstancias, pero algo muy similar en lo principal. Además, lo principal era algo inusual, un poco divertido, ¿o qué? Aunque no había motivos de diversión en todo lo que estaba pasando. Víctor intentó comprender, recordar cuándo y en qué circunstancias pudo oír algo así, pero no pudo. Finalmente, el destino se quejó ante el desafortunado oficial del distrito y éste se quedó dormido. La mañana fue terrible. En la cabeza de Víctor, que acababa de despertar, las ancianas con chaquetas rosas, diamantes y perros se dirigieron a los coreógrafos. ¿Perros? Nuevamente sintió que no podía captar y pensar en el pensamiento que lo explicaría todo, recordaría algo importante. Este sentimiento era continuo e interfería como interfiere el de morderse los dientes. Al acercarse a la esquina de la oficina, en la que se encontraba su despacho, no se sorprendió en absoluto al ver una figura delgada sentada en el banco. De lo contrario, sería extraño si Caterina no lo hubiera conocido. De repente, no está claro por qué, se sintió invadido por una sensación de alegría de que ella estuviera allí. Este sentimiento lo asombró, pero comprendió claramente que estaba feliz por ella. Extrañaba su voz, los movimientos impacientes y perversos, las miradas brillantes y ardientes. Esto es de Nedasipa. Me estoy volviendo loco. Esta fue la única explicación que Víctor pudo dar ante sus repentinos sentimientos. Bueno, ¿qué? Hola, hola. Tradicionalmente, primero vino ella y luego saludó a Katia. ¿Qué? Bueno, ¿qué, Katia? Víctor preguntó estúpidamente. Prometiste pensarlo bien. ¿Pensado? ¿Y la conclusión del médico es? ¿Y cómo redactar una denuncia por robo? ¿Y quién estará a cargo? Caterina hacía preguntas con la velocidad de una ametralladora. Katia, espera. Vitia pensaba que por alguna razón no estás enojado con la loca, sino sonriendo como un tonto. Sentémonos juntos ahora. Víctor guardó silencio.
De repente se dio cuenta de que la palabra que acababan de decirle juntos se aplicaba a él y a Katia. Lo hizo extraordinario. Sensación olvidada de placer. ¿Qué le pasa en este caso? ¿Y? ¿Sentémonos juntos y qué? Caterina miró a Víctor con impaciencia. Sentémonos juntos y pensemos. Verás. No es tan sencillo, Katia. ¿Y luego? No puedo investigar el robo si no hay ninguna declaración sobre ella. ¿Dónde está el nieto de Anna Ivanovna? ¿Por qué no escribe una declaración? Ay, dale. Katia agitó la mano con indignación. Slavka resultó ser un cobarde. Se sienta en casa detrás de 3 cerraduras y tiembla porque ahora le toca morir por los diamantes de la familia. Bueno, no somos tontos. Y resultó ser el cobarde Goska. ¿Goska? ¿Qué Goska? Víctor se volvió hacia Caterina. Bueno, Goska, te lo he dicho 100 veces, este es el perro de Anna Ivanovna. Y luego llamaron que supuestamente lo habían encontrado. El perro se perdió. Llamaron que lo habían encontrado. Y al día siguiente muere el dueño del perro. Víctor se detuvo de repente en medio de la oficina, como si se hubiera topado con una pared invisible. Y luego, en su cabeza, como si se hubiera encendido un foco e iluminara con una luz brillante todo lo que estaba en la sombra. La misma cosa. Que no podía recordar de ninguna manera lo que le había estado molestando los últimos días. Lo recordó. Hace 3 meses, un anciano acudió a él en el lugar. Por favor, acepte la solicitud, dijo el anciano. Perdí a mi perro. El viejo, por supuesto, lo sabía. Era un coronel retirado que hacía tiempo que había enterrado a su esposa. Solitario y muy apegado al único en el mundo que ama a su criatura, el Passac Cree. Víctor se reunió con Gray y su dueño hace un par de años. Cuando se hizo cargo de la parcela, recorrió las casas y conoció a los vecinos. El coronel lo tomó como militar, en términos de negocios y no en muchos sentidos. Sin embargo, Víctor, al entrar en la única habitación del apartamento, perdió durante algún tiempo el don de la palabra. Había una colección de armas orientales colgadas en la pared. Era muy pequeño, solo unas pocas dagas y un sable. Pero estos pocos objetos estaban encantados con una belleza especial, que solo era inherente a las armas antiguas. Así es. Víctor lo dijo. Gracias. Dijo el viejo coronel con placer. Este es mi orgullo. He coleccionado esta colección toda mi vida. Me atrevo a asegurarles que se trata de objetos históricos reales. Este es un sable. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX. El anciano se interesó por la descripción de la colección y Víctor escuchó y cortó con adoración. Víctor, por supuesto, aceptó la declaración de la desaparición del perro y la arrojó sobre la mesa entre un montón de papeles. Sin duda alguna que mañana Gray estaría caminando con el dueño como siempre. Pero en cambio, el viejo. Creo que lo vendió. Después de todo, hay que vivir para algo. Desgraciadamente, pensó entonces. Catalina, rodeada de asombro, miró a Víctor con los ojos. Vitia, entonces el que lo hizo, camina con un perro en nuestro sitio y allí descubre todo esto, ¿verdad? Vitia, ¿sabes qué? Déjame buscar algún perro e ir al sitio también. Y lo localizaré, ¿verdad? Y te lo quedarás. Iré mañana. Está dando vueltas allí, ¿verdad? Oh, Vitenka, y resolveremos este caso. Estamos juntos. Caterina tropezó de repente y pronunció las mismas palabras que Víctor. Y ella lo miró con ojos brillantes. Le pillaron 3 meses de meticuloso trabajo de investigación.
Vivió en esta zona durante muchos años y era muy conocido por todos. Era un joven educado, inteligente y educado, que paseaba por el parque común para perros, primero con su perro y luego con los perros de los ancianos de las casas cercanas, cuando no podían hacerlo ellos mismos. Un niño maravilloso, decían con cariño las ancianas mirándolo. Y aún sin bajar la voz, continuaron sus juicios sobre los vecinos, los conocidos, sus superiores, transmitieron las traiciones de los perros viejos conocían bien su voz y su olor y corrieron tranquilamente hacia él. Luego los llamó. Incluso el viejo y vil Goza, inexperto y confiable, se le acercó agitando la cola. Se acurrucó y se llevó al perro. Y luego llamó al anciano o a la anciana para decirle que habían encontrado al perro. Y estaba listo para volver a conectar de inmediato con amigos que se añoraban el uno al otro. Entró sin problemas al apartamento, silenció al anciano con la noticia de la muerte del perro y le puso una inyección supuestamente calmante. Eso es todo. Todo esto lo aprendió Catalina después de la boda, cuando ellos y Víctor, felices y un poco aturdidos por los sentimientos que los invadieron, regresaron del viaje nupcial. Katia, mañana tengo que ir a trabajar. Víctor suspiró con tristeza, presionando su tesoro contra sí mismo. Bueno, genial, gritó el tesoro. Vitia, tendrás nuevas cosas que hacer y yo te ayudaré en las investigaciones. Víctor puso los ojos en blanco con sufrimiento, representando el dolor, pero la felicidad brotaba de cada uno de sus golpes.